Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hasta ahí. Bueno, Señor, le damos gracias en este momento nuevamente que nos permite esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar muy atentos, con un corazón abierto para recibir esta palabra, Señor, que usted nos ha reservado para hoy. Y así los hermanos también, que los que vayan a mirar el video, también sean bendecidos por tu palabra. Amén. Y amén. Muy bien, estamos asiento, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio, el anuncio del Evangelio, hermano, nos anuncia las buenas noticias. Eso significa Evangelio, buenas noticias. Y sin duda, hermanos, es la gran noticia que hemos recibido de parte de nuestro Dios, porque es para salvación de nuestras almas. Amén, hermanos, no es cualquier noticia, no es un mensaje más, sino que es el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación, de la cual Dios nos ha dejado para todos los hombres, y mayormente para los que creen, dice la Escritura, para los que creen en el Evangelio. Así es que vamos a ver de este anuncio del Evangelio la importancia de anunciar tanto la misericordia de Dios, tanto el estado del hombre que es un pecador, pero también anunciar de que Dios es muy santo. Que Dios, hermanos, es muy santo. Amén. Y que se necesita hacer saber eso al hombre, al pecador, para que el hombre reconozca que es un pecador. Necesita conocer a este Dios que es muy santo. Miren, hermanos, sin duda alguna, nosotros somos una generación, o tal vez la generación más privilegiada que ha vivido en la tierra. Bueno, desde Jesús para acá, desde los que vieron al Señor mismo caminando sobre esta tierra, los que lo oyeron predicar, los que vieron las señales y las bondades que Jesús hizo, tanta misericordia que emanaba del Señor. Sin duda somos esta generación, la más privilegiada que ha existido en la tierra. ¿Por qué? Porque nos ha dado a conocer, hermano, el misterio de Dios. Dios se nos ha revelado humanamente. Él vino a este mundo y se nos vino a dar un discernimiento y un conocimiento más amplio y más pleno que sin duda muchos no conocieron antes de Cristo. ¿Se da cuenta del grande privilegio, el grande o la dicha que usted tiene y que yo tengo, hermanos, al conocer que Jesús, que es Dios, nos ha revelado, hermano, la palabra del Señor plenamente? Sin duda antes de nosotros, hermano, hubo otras generaciones que ellos
buscaron al Señor, que ellos temían al Señor, andaban en obediencia al Señor, hombres y mujeres que eran más dignos que nosotros para poder haber recibido esta maravilla de haber conocido al Señor tal como Él se ha revelado en este tiempo. Hubo reyes, hubo profetas que sirvieron al Señor, que caminaron con el Señor. Sin duda los hubo en aquel tiempo, antes de Cristo. Hubo muchos que temían al Señor y ellos no tuvieron el privilegio de haber conocido al Señor. Pero miren nosotros qué gran privilegio tenemos, hermanos, de que nosotros ahora en este tiempo se nos ha revelado más claramente el conocimiento de Dios. Amén. Sin duda, hermanos, hubo hombres y personas mucho más dignas que nosotros. ¿Cierto, hermanos? Que ellos anhelaron ver las maravillas. El Señor Jesús mismo lo dijo en Mateo 13:17. Dijo así: les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven. ¿Qué estaban viendo? Al Señor mismo manifestado, lo que Él había prometido desde la antigüedad, 500 años atrás, o más años atrás, desde la creación, desde que crea el hombre, da una promesa de que el Señor vendría a este mundo. Y lo va diciendo más claro cada vez según se va acercando el tiempo de su venida, por medio de sus profetas. Imagínense al profeta Isaías profetizando, porque el Señor mismo, he aquí el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y luego escribe Isaías: por tanto mi pueblo en aquel día, mi pueblo sabrá mi nombre, porque aquí yo mismo que hablo estaré presente. Imagínense la emoción, el momento que ve la visión, el momento que escribe las palabras del Señor. El Señor va a estar presente en esta tierra. Sé que hombres de Dios, profetas de Dios, hombres que temían al Señor, hombres justos o más justos que nosotros, sin duda mucho más justos que nosotros, ellos tuvieron la dicha de ver una teofanía, de ver a Dios, pero era momentáneo, era espontáneo. No fue como ver al Señor Jesús durante mucho tiempo, más de 30 años en esta tierra, ver observado el carácter de Él que refleja la imagen de Dios por mucho tiempo. Imagínense el gran privilegio. Y otros en la antigüedad tuvieron solamente destellos de Dios y no tuvieron esta gran dicha. Pero imagínense aquellos hombres viendo la noticia de que Dios estaba revelando que un futuro el Señor iba a estar presente, y murieron con esa idea, murieron con esa emoción y pasión. El Señor va a venir a este mundo. Él dice que va a estar presente en medio de nosotros. Va a ser algo increíble, no es como ahorita esperamos la venida del Señor. Va a ser algo maravilloso, extraordinario para los que esperan al Señor Jesús nuevamente. Va a ser algo extraordinario. Muy bien, el Señor mismo le dijo a los discípulos y a los que le seguían y le escuchaban, dice: les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Y quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Ellos se quedaron con ciertas revelaciones de la palabra de Dios y hasta ahí quedaron limitados, porque la ley siempre nos representa sombra de lo que había de venir. Y libros que pudieron haber estado terminados, pero no estaba completo todavía el plan de Dios, ni terminado el plan de Dios. Mientras que nosotros acá en Jesús no solamente tenemos toda la historia de su niñez, de su vida en los evangelios, sino que tenemos una palabra que Él mismo dijo: consumado es, está terminado toda la obra del Señor que Él ha trazado para nuestra redención. Ya no hay más libros que escribir, ya no hay más historias por narrar, porque Dios ha hecho todo ya para nosotros. Qué lindo, por eso ya entendemos nosotros las cosas más claras. Por eso Dios ha quitado la venda que no se le ha quitado a un judío que no conoce el Nuevo Testamento, que no conoce la gracia de Jesús.
que no conoce en este tiempo lo que el Señor ha revelado a nosotros los gentiles. Qué dicha de ser gentil, porque para nosotros era esta promesa también. Por cuanto los judíos rechazaron la promesa y su advenimiento, para nosotros fue la gracia, para nosotros fue la recompensa. Qué dicha que nosotros somos gentiles, hermanos. Si hubiéramos sido judíos, probablemente estaríamos todavía sin creer en el Mesías y sin tener el conocimiento de la revelación. Todavía hubiéramos muerto sin haber conocido a Jesús. Lo sabemos. Pero mire qué gran dicha tenemos nosotros de conocer a nuestro Dios más claro. ¿Cierto? Qué lindo. Muy bien. Veamos también, hermanos, algo más que está en Juan capítulo 8 y el verso 53. Cuando Jesús habla de Abraham, muy bien. Le dicen aquí una pregunta: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Mire cómo un hombre que tuvo tanta fe en el Señor y amor a Dios, que le siguió a ciegas, hermano. Donde el Señor le guiaba a Abraham, Abraham iba ahí. Y dice la escritura de Abraham, cuando llegó a la ciudad, a la tierra que el Señor le había prometido, a la tierra que fluye leche y miel, que habitó en ella con carpas, tiendas, y no fincó una casa con material, con lujo, para quedarse a vivir ahí. ¿Por qué lo hizo? Porque dice que él tenía la mirada en el galardón. Tenía puesta su mirada en una celestial, en una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no se conformó con haber estado viviendo ahí como forastero en esa ciudad y haber dicho: yo me voy a poner a construir un edificio aquí. No. Sino que tenía una visión y tenía un gozo de que un día debe estar en una celestial que Dios tiene reservada no solamente para Abraham, sino para todos los que amamos su venida. Mire qué gran gozo de Abraham, que Abraham vio ese día del Señor, vio el día de Jesús, vio el día de su revelación, de su venida, vio el día de que el Señor vendría a este mundo. Porque recuérdense, Abraham, aquel hombre de fe, que el Señor le llama a su amigo, creyó a Dios todo lo que Dios le dijo. Y un día el Señor le mostró en una montaña que el Señor mismo vendría a este mundo y Él sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado de todos los pecadores. ¿Se recuerdan? Abraham vio el día del Señor y se gozó de que vio ese día. No lo vio físicamente, pero dentro de su ser tuvo esa visión: el Señor va a estar aquí, un día vendrá a rescatarnos Él mismo. Qué lindo, ¿no? Por eso Jesús dijo: muchos murieron con el deseo de haber visto lo que ustedes ven, y con el deseo de oír lo que ustedes escuchan. Qué privilegio tenemos, hermanos, que hoy, aunque no está el Señor aquí con nosotros físicamente, pero tenemos su palabra, tenemos la revelación genuina, la palabra más profética y segura
como dijo el apóstol Pedro, la cual es confiable y que debemos tenerla como un ancla firme para que no nos movamos de ella y no nos apartemos de ella. ¿Cuántos no anhelaron haber tenido esta palabra? Un José que estaba ya sin escritura, sin mandamientos, pero en casa de Potifar su corazón le decía que no debía pecar ante el Señor. ¿Cuántos debieron aquel tiempo decir qué debo de hacer porque no conozco muy bien al Señor? Sin embargo, nosotros tenemos la palabra completa, la palabra, hermano, profética del Señor completa para poder vivir una vida apartada del mal y viviendo para el Señor. Tenemos todo escrito ya. Es un gran privilegio. ¿Cierto, hermanos? Por eso Jesús dijo que aunque no estuvimos allá aquel día con Él, dijo, más bienaventurados los que no vieron o no oyeron y creyeron a la palabra del Señor. Somos una generación muy privilegiada. Amén, hermanos. Así es que debemos aprender, hermanos, que tenemos también una gran responsabilidad al conocer la palabra del Señor más completa. Tenemos una grande responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? De anunciar el Evangelio, la buena nueva, a los pecadores y de anunciarle que nuestro Dios es un Dios santo. Que nuestro Dios es digno, porque nos ha dado más revelación de lo que muchos tuvieron antes de morir. En Lucas 12, 47 al 48 nos dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Porque todo el que se le haya dado mucho, mucho le será demandado. Aquel que se le da más, hermano, más se le va a demandar. Más se le va a pedir por cuanto se le dio más. Y sigue diciendo, y al que encomendaron mucho más, o al que encomendaron mucho, más le será pedido, más se le exigirá. Aunque tenemos un gran privilegio hoy como esta generación que ya conoce ahora la voluntad del Señor, la palabra del Señor, juzgue ahora usted. Porque muchas veces pensamos que Israel solamente fue una nación pecadora y perversa que se apartaba del Señor. Y nos ponemos en una condición a veces hasta creernos que estamos en mejor condición nosotros. Pero si entendemos a esta palabra, Israel no se le dio a conocer todo el conocimiento de Dios. El mismo apóstol Pablo enseña de que él con tanto amor predicaba a sus hermanos de sangre para ver si lograba que ellos se convirtieran al Señor. Con tanto amor y con tanta decisión que estaba dispuesto a morir en Jerusalén por causa del Evangelio para ver si lograba que alguien más siguiera creyendo en el Señor. Porque hablaba de que escrituralmente, proféticamente estaba escrito acerca de Israel, de que Israel, por ser un pueblo duro, una nación dura, se le fue puesto un velo del cual es quitado hasta que Cristo les sea revelado a ellos. Porque no les fue dado completamente todo el conocimiento de Dios, sino a nosotros se nos ha dado todo completo. Todo, cómo se debe de ser salvo, lo tenemos todos nosotros. Cómo se debe de vivir en santidad, lo tenemos todos nosotros. Cómo se debe de conducir la iglesia, cómo se debe de conducir el líder espiritual, lo tenemos todos nosotros en la Escritura. Mientras que Israel no tenía completamente todo. Y podemos juzgar ahora que aquellos que vivieron incompletos se les dio menos. Y si aún así, no sabiendo todo, hicieron cosas dignas de azote, pero como no sabían todo,
no será castigado tan duro. Pero los que hemos recibido pleno conocimiento y nos apartamos del Señor, o nos burlamos del Señor, o no ponemos en práctica lo que debemos de vivir como hijos de Dios, dice que por el conocimiento que tenemos y por no poner en práctica la palabra del Señor en nuestra vida, seremos castigados más duros. ¿Por qué? Porque al que se le da más, más se le demanda. Y al que se le encarga más, más se le va a exigir. A Israel se le entregó la ley, se le dio muchísimo, se le dio un tesoro. Es un tesoro que Dios dio a él, ciertamente. Pero compárelo con la venida de Cristo. Compárelo con el tesoro que Dios nos ha dado, que Él murió en la cruz del Calvario. La ley no podía salvar a nadie, pero Jesús puede salvar a todo aquel que crea en Él. Fíjese la gran diferencia y la gran comparación del tesoro que hemos recibido. El Señor le encargó a la nación de Israel ser luz para todas las naciones y le dio la palabra del Señor, le dio los mandamientos de Dios. Y a nosotros nos ha dado más que los mandamientos, nos ha dado la gracia que hoy está encima de la ley. No que la ley no sea buena, sino que como la ley no puede perdonar pecado, pero Cristo en la gracia puede perdonar a cualquier pecador. ¿Se imagina lo que nos ha encomendado el Señor a nosotros? ¿Se imagina el peso que debemos de sentir nosotros por compromiso con Dios? ¿Qué nos ha dado el Señor tan grande? Si el Señor le dio esa ley buena al pueblo de Israel para que alumbrara a las naciones, imagínense lo que es la gracia hoy en la iglesia para alumbrar a las naciones. Es mucho mayor, mucho más grande el compromiso que tenemos sobre nuestras vidas impuestas. No porque queremos, no porque a mí me gusta el Evangelio, no porque a mí me gusta la iglesia, sino que al ser creyentes e hijos de Dios, se nos es impuesta a cada uno de nosotros esta encomienda y esta necesidad y este compromiso con Dios. A mí, a cada uno de ustedes como creyente y a cada hijo de Dios que existe en esta tierra, se nos es encomendado esta responsabilidad tan grande que el Señor, hermano, nos ha dado, porque tenemos mucho más revelación todavía que otros que no han conocido al Señor Jesús. ¿Cierto, hermanos? Pero no quitemos de ahí la dicha que en verdad tenemos. No quitemos de ahí, hermano, ese privilegio tan grande que Él nos ha dado. Aunque tenemos una grande responsabilidad, pero qué lindo privilegio que Dios nos ha dado. Decimos amén. Muy bien. Por eso el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Ve? Él como judío era recto en guardar los mandamientos. Dice que él era fariseo de fariseo. ¿Qué es un fariseo? Alguien muy estricto, conocedor de la ley, memorizaba la Torá entera de memoria, estudio profundo, celoso de la enseñanza, a tal grado de que perseguía a los hijos de Dios, a los cristianos, por el celo de su doctrina, por el celo de su religión. Un hombre totalmente entregado a esa fe, a esa creencia, a un hombre celoso. Y él decía, en cuanto a la ley, dice fariseo, lo más extremo de buscar la santidad, de apartarse del mal, de estar enseñado, dijo, a los pies de Gamaliel, un maestro también reconocido, que no cualquiera era un discípulo de aquel tiempo, de aquellos maestros, sino hombres que en verdad se destacaban, y Pablo sacaba ventaja, dice, entre sus compañeros en cuanto a conocimiento. Pero ¿qué vemos a Pablo después de que tiene un encuentro con el Señor Jesús? Ya no les encomendado anunciar la luz que traía la ley al pueblo de Israel, sino el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesús, el Mesías, y del cual decía que era incansable para seguir predicando el evangelio. Decía, aún cuando estoy preso,
la palabra del Señor no está presa. En cualquier postura que se encontraba, situaciones difíciles, Pablo era un hombre con denuedo y con libertad para seguir hablando la palabra del Señor. Porque se daba cuenta, él sabía que era, hermano, ser un creyente de verdad. Ser un judío de verdad. Como judío era intachable. Guardaba las leyes de Dios, las celebraciones y los ritos y todos los acontecimientos como religión o religioso, él era intachable. Y ahora en Cristo no cambia de ese mismo pensamiento, sino que al contrario se mira a ese mismo hombre esforzado, valiente, imparable. ¿Pero por qué? Porque se da cuenta que esta encomienda no es menos que la que tenía antes. No es menos. Sin embargo, hay quienes no hemos recibido todavía este conocimiento de que al participar como hijos de Dios, nosotros tenemos una gran encomienda de anunciar el Evangelio mientras estamos acá en este mundo. Un día vamos a dejar de ser. Un día vamos a entregar cuentas a Dios. Y sin duda nos va a decir qué hiciste del talento que te di. ¿Qué hiciste de lo que recibiste? ¿Dónde está pues el talento que recibiste? Como la parábola de los talentos, que unos reciben 5, otros reciben, ¿cuántos? 2, y otro recibe 1. Y uno va y lo multiplica y entrega el doble. Otro también va, lo negocia y lo multiplica el doble, pero hay uno que es insensato. Hay uno que no entiende lo que es la voluntad de Dios. O lo sabe, pero es negligente. ¿Y qué es lo que va a recibir? Va a recibir azotes porque sabía, dice. Sí sabía que era lo que tenía que hacer. Mientras que los otros dos, el Señor los felicita, le dice: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, le dice a los dos primeros. Y al último le viene y le pide cuentas. Y el otro siervo malo le dice: aquí está tu dinero, aquí está tu talento que me diste. Un talento. Dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre rudo, que eres un hombre, ¿cómo es? Rudo, tosco. Que tomas donde no sembraste, y ciegas donde, tomas donde no, algo así, no tomas, ciegas donde no sembraste. Y le dice el Señor: si sabías que yo hago eso, si sabías que tengo esa autoridad para hacerlo, ¿por qué pues no fuiste y llevaste el talento al banco y lo hubiera yo recogido con mis intereses o con los intereses? Y la sentencia es, por lo tanto, es echarle a las tinieblas de afuera, al siervo malo, donde ahí será el lloro y el crujir de dientes. Habemos gentes que somos cristianos, hermanos, pero sin una práctica de responsabilidades, sin una práctica de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio no es una religión más que se inventó, no es una religión de multiplicar peces y de multiplicar tus bienes y de tener casas y pedirle a Dios lo que uno quiera, o de tener culto tras culto y divertirnos en la iglesia y venir a disfrutar con los hermanos un convivio. Es más que eso. Es un compromiso con Dios, porque Dios nos ha revelado su verdad, porque Dios nos ha enseñado quién es Él, y porque nos ha salvado para que seamos luz a los que viven en oscuridad. Y debemos aprender a tener en cuenta esto, de que el Señor nos ha encomendado que anunciemos su palabra, que no nos quedemos callados. A cada quien nos ha repartido Dios talentos. Usted tiene tal vez menos capacidad que su hermano o su hermana. En el mundo donde usted se mueve y usted anuncia un 80% del Evangelio durante su día o el mes, y otro hermano un 50% y el otro un 10% y un 20%. Pero todos
tenemos una responsabilidad de hacerlo. Todos como iglesia tenemos una carga. Y el apóstol Pablo dijo, de buena gana pues anunciaré el evangelio. Pero me es una impuesta necesidad. De buena gana es porque, Señor, amo a los que están perdidos. Señor, me he propuesto anunciar tu evangelio y que el mundo sepa quién eres tú, Señor. Ya que me has tomado, Señor, como un abortivo, has hecho misericordia de mí porque yo perseguía a la iglesia. Yo debería de ser muerto, Señor, pero tuviste compasión de mí. Y ahora que me has revelado quién eres, me has enseñado tu evangelio. Porque Pablo no estuvo con el Señor, pero el Señor se lo fue revelando. Y revelando y revelando. Y dice el apóstol Pablo, de buena gana lo anunciaré. De buena gana porque el Señor ha hecho cosas maravillosas conmigo. Vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero que gozo de esas misericordias del Señor. Por esa buena gana es que anuncio el evangelio, porque amo al Señor y también amo a los pecadores, amo a los enemigos, quiero que sean salvos. Y les presento un evangelio que transformará sus vidas. Les presento un Dios grande en misericordia, un Dios santo, un Dios puro. Y por eso es que él dijo, de buena gana pues anunciaré el evangelio. Pero si no quisiera hacerlo de buena gana, ay de mí, porque me es una impuesta necesidad. Es un trabajo impuesto por Dios. Así como los deberes del sol que tienen que salir cada día por la ordenanza de Dios, usted y yo tenemos un orden de Dios, una orden de Dios. El punto es que a veces nosotros no entendemos el propósito y el llamado de Dios. Y no cumplimos con nuestro llamado y con nuestro ministerio que Dios nos ha hecho, nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 3, verso 23, encierra todo el mundo, toda la humanidad bajo pecado. Está predicando el evangelio y dice, por cuanto todos pecaron, toda la humanidad está en pecado. ¿Por qué le anuncia que toda la gente está en pecado? Porque es el pecador el que alaba a Dios. Porque es el pecador el que recibe una salvación. No, el que se considera limpio ante sus ojos, el que se considera santo, ese no alaba a Dios, se alaba a sí mismo. ¿Sí? Ya lo conocemos, ese tipo de personas que se dan baños de pureza y que nunca fallan a Dios y que nunca cometen ningún pecado, porque si no van a perder su salvación. Vemos al fariseo que está hablando con Dios y el Señor, te doy muchas gracias porque yo no soy como los demás hombres pecadores. Diezmo, ofrendo, estoy en la iglesia, en la reunión, participo, predico, canto, hago todo, Señor, y yo te doy muchas gracias porque soy como tú casi. No, ese se considera un sano. Por eso Pablo encierra y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está presentando a Dios puro, santo, un Dios que el hombre no se puede acercar fácilmente a él, y al hombre lo está declarando totalmente contaminado y apartado y condenado. Porque es ahí cuando el hombre se mira perdido, cuando se mira totalmente muerto, es cuando dice yo estoy necesitado de Dios. Es cuando vive la experiencia de un nuevo nacimiento, cuando se considera tan pecador y mira a un Dios tan santo y puro, que es cuando viene a ser quebrantado y se da cuenta de que es un vil pecador que merece el castigo eterno. Por eso, para anunciar el evangelio de un Dios santo y declarar a la humanidad pecador o pecadores, necesitamos conocer más a Dios. Porque nos falta mucho, a pesar de que Él ha revelado todo en su palabra, nos falta mucho prepararnos y conocer más a Dios para presentarlo así delante del mundo. Muy bien, hermanos. Así es que es nuestro deber anunciar como cristianos a este mundo, no con ira,
No como un predicador violento, lleno de ira, iracundo, golpeador hacia las almas. No. Sino con amor y misericordia. Con amor y justicia. Pero no voy a presentar a un Dios débil, a un Dios inmoral, como lo presentan las religiones, a un Dios que complace a la gente, a un Diosito que cualquiera le puede faltar al respeto. No, mi deber es presentar a un Dios santo y puro, para que la sociedad se avergüence de su pecado y entonces se acerque a Dios. Porque cuando no se mira el destello de la gloria de Dios, de su santidad, no podemos sentirnos como pecadores. No. Miren los predicadores, predican falsedades del Evangelio, presentan un Dios similar a un ser humano. Por ahí un predicador sale en un video y dice, si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Y la gente no quiere contestar porque le da vergüenza, no tiene entendimiento todavía. Y él les termina diciendo, ¿qué acaso Jesús no dijo, está escrito en la ley, vosotros sois dioses? Y queriéndole decir que nosotros también somos dioses como Dios. ¿Puede usted creer eso? No somos más que simples pequeños, como hormigas somos, hermano, en el universo que Dios ha creado. O menos que una hormiga somos nosotros en realidad. Pero el hombre no tiene sentido al predicar a un Dios tan pequeño delante de los ojos de los hombres, que el hombre por eso se siente un semidios y le habla de una manera incorrecta a Dios, se dirige de una manera incorrecta hacia Dios, y por eso no tiene un arrepentimiento en su corazón, porque no se mira como tan pecador. Piensa que lo que hace no es tan mal, y que Diosito perdona todo, y que va a perdonar a todos, y todos al final van a estar allá con Dios en el cielo. Esa es la idea de un Dios que se predica hoy en las iglesias y en las religiones falsas. A un Dios que no se le teme, a un Dios que no se le inclina, a un Dios que no se le honra, a un Dios que no se le reverencia. ¿Por qué? Porque los predicadores no tienen el conocimiento de Dios, de quién es Dios. Y miran a cualquiera, o miran a Dios como un cualquiera que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Entonces decimos amén. Así que nuestro deber es anunciarlo de buena forma al mundo, que tenemos un Dios muy santo, muy digno, muy justo, que se le debe de adorar con temor y temblor y reverencia. Amén. Muy bien, mira lo que dice en Jeremías capítulo 9 y el verso 23. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Fíjese, lo que nos falta es tener un conocimiento acerca de quién es Dios. Debemos procurar como hijos de Dios cada vez irnos capacitando más de quién es Dios, cuáles son los atributos de nuestro Dios, de su santidad, de su justicia, de su misericordia, de su amor, de todos los atributos que es Dios, para que le conozcamos bien y le entendamos a Él. ¿Qué es lo que dice aquí en Jeremías? Que no se debe de gloriar el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus pertenencias. Pero si de algo quiere gloriarse, se puede gloriar en esto, en que conoce al Señor, en que entiende al Señor y le conoce. Lamentablemente lo que hoy falta en el día es falta de conocimiento de Dios, de quién es Dios, quién es realmente Dios, para que yo pueda entonces
de esa manera experimentarlo, vivirlo y presentarlo a este mundo. No presentarle menos de lo que Él es, para que entonces el pecador, al conocer un Dios vivo, a un Dios temeroso, a un Dios que hizo los cielos y la tierra, que cuando le dijo a la estrella que alumbrara, alumbró. Cuando le dijo a cada planeta, te vas a quedar en ese círculo y ahí te vas a mantener en medio del universo, el planeta hizo caso a la voz de Dios. Que cuando le gritó al mar y le dijo, tu límite será hasta aquí, nada más vas a correr, el mar le sigue obedeciendo a la voz del Señor. Que conozcan a nuestro Dios, pero que la iglesia, el predicador, el creyente que va a anunciar, verdaderamente conozca a su Dios. Que lo conozca. Porque si no le conocemos, no vamos a anunciarle y no nos vamos a gloriar en el Señor. No le vamos a entender. Vamos a anunciar cualquier cosa. Cualquier cosa. A tal grado que la gente diga, anuncias lo mismo que los demás. O lo que la gente quiere oír. Mensajes de prosperidad, mensajes de bienestar, mensajes de que son un campeón, que son la mejor gente del mundo, que son la mejor nación del mundo. No, eso no le vamos a anunciar. Dice la Escritura que tenemos que, hermanos, gloriarnos de que entendemos al Señor y que le conocemos. Para poder anunciar un evangelio verdadero, nuestro deber y nuestra labor es prepararnos cada día más. ¿Qué debo hacer para conocer al Señor? Estudiar, hermano, la palabra. Profundizar en el estudio bíblico. Profundizar, hermano, en la enseñanza bíblica. No es suficiente una vez por semana. Mi deber es buscar más el conocimiento del Señor, porque yo quiero darle a conocer. Yo quiero que la gente conozca a mi Dios. ¿Quién es mi Dios? ¿Cierto, hermanos? Miren, hermanos, un Daniel en Babilonia, aunque todo el mundo se había inclinado ya ante la estatua de Nabucodonosor, pero había 3 que no se inclinaron, incluyendo también a Daniel, que eran hombres que tenían conocimiento de Dios y que daban a revelar quién era su Dios. En los momentos de anunciar el verdadero evangelio, ellos no se inclinaron. Fuera en un foso de los leones, fuera en un oso, en una fogata ardiendo, ellos no se inclinaron porque conocían quién era Dios. Y le tenían mucho respeto, mucho temor, y eso le presentaban al mundo. Eso le presentaron a un Nabucodonosor. ¿Qué hicieron cuando estuvieron en el momento de la prueba y la lucha? El momento de anunciar quién era Dios. ¿Qué le dijeron Sadrach, Mesach y Abednego? Sepa pues, oh rey, que no nos inclinaremos ante su estatua, porque nuestro Dios, tiene el poder para librarnos de su mano y del horno de fuego. Ese es nuestro Dios, al que nosotros conocemos. Todo el pueblo, todo Israel se había inclinado porque no tenían conocimiento de Dios. No anunciaban el verdadero evangelio y al verdadero Dios santo y poderoso y digno. La mayoría de gente se inclinó, gente judía, que fueron llevados cautivos. ¿Y qué pasó el momento de que fueron echados al horno de fuego? El Señor los libró. Y la nación supo quién era Dios. Y dijo Nabucodonosor, haciendo un decreto, que todos se inclinen ante el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ese es el verdadero Dios de toda la tierra y de todo el universo. ¿Cómo se sintió ese rey? Se sintió miserable, hermano, ante el poder de Dios y ante la santidad de Dios. Eso va a pasar cuando demos testimonio y anunciemos quién es Dios, hermanos. Pero para eso necesitamos conocimiento de Dios. Cuando vean los que nos rodean y digan, a ver dónde está tu Dios, y ven el testimonio de vida que tenemos, van a ver la grandeza de nuestro Dios.
que ya no eres un borracho, que ya no eres un adúltero. ¿Por qué ya no eres? Porque conozco a mi Dios, que es puro y santo y me demanda santidad. Y porque sin santidad nadie verá al Señor. Y le va a redarguir en su mente y en su corazón. Pero si nos las pasamos viendo por ahí telenovelas, viendo cosas del mundo, imagínense qué testimonio vamos a dar de la grandeza de nuestro Dios y de la santidad. ¿Se va a reflejar eso? No. La gente dice son mediocres igual que los demás, que anuncian prosperidad y que declaran y esto y lo otro. Porque no vamos a reflejar a ese Dios que es puro y santo. Porque no estamos leyendo, no estamos escudriñando la palabra del Señor, no estamos conociendo a Dios verdaderamente todavía. Es que nos falta mucho por seguir aprendiendo, hermanos. Nos falta mucho por seguir profundizando en el conocimiento de nuestro Dios, para que podamos entender al Señor y para que podamos anunciarlo de una manera con ciencia y con inteligencia. Amén, hermanos. Así es que terminemos con esto. Que nuestro deber, hermanos, es gloriarnos en el conocimiento del Señor. Porque esos somos, hijos de Dios. Y Jesús habló esto, hermano. Que la iglesia debe tener un conocimiento grande. Que te conozcan a ti, oh Padre, dijo. Y a Jesús, el Mesías, a quien tú enviaste. Que te conozcan a profundidad. Y luego el Señor nos dejó una profecía en la antigüedad que dijo, en aquel día el Señor mismo, os seréis enseñados por el Señor mismo, o el Señor mismo os enseñará. Cuando el Señor haya quitado el corazón de piedra y haya puesto un corazón de carne, que es el nuevo nacimiento, y somos enseñados por Dios directamente, leemos la Escritura, tenemos revelación, tenemos el entendimiento claro de Dios, tenemos la enseñanza completa de la palabra del Señor, todo revelado, hasta el libro de Apocalipsis acerca de su venida, tenemos todo. Y dice que seríamos enseñados directamente por el Señor, y nadie le diría a su vecino, a su hermano, conoce al Señor, porque todos seréis enseñados por Dios, dijo en aquel día. Como iglesia, hermanos, tenemos ese privilegio de ser enseñados directamente por Dios. Se nos ha quitado el velo, se nos ha quitado aquello que la ley no nos dejaba o no dejaba ver a Jesús, al mediador, al Salvador, al Dios vivo. Pero ahora no hay ningún velo. Tenemos libertad para ver claramente como por un espejo la gloria de Dios. Tenemos la libertad porque el Señor nos ha quitado el velo, aunque no éramos judíos, pero estábamos ciegos, pero hoy tenemos plenitud del conocimiento, de la revelación del Señor Jesús, nuestro Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha concedido a nosotros, los gentiles, según su misericordia, según su paciencia para con nosotros, darnos este llamado y este privilegio. No somos más grandes que el pueblo de Israel en cuanto al llamado que el Señor tiene con ellos, pero seguramente somos más privilegiados en llamados la iglesia del Señor, porque el Señor viene por una iglesia. Hoy el anuncio del Evangelio no está en las manos de Israel, porque Él tiene las leyes todavía. Pero en el nuevo pacto el Señor dice que nos ha hecho partícipes de un mejor pacto, que es el Evangelio, que es la gracia de nuestro Señor Jesús, para que nosotros gocemos de haber recibido este privilegio de anunciarle a los demás que aunque no éramos pueblo, hoy somos pueblo. Que no nos avergoncemos de llamarnos hijos de Dios,
y de llamarnos el pueblo, la iglesia del Señor Jesús, sino al contrario, con mucha honra prediquemos el Evangelio, con mucha honra anunciemos el Evangelio, porque dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él pudo haber estado muy orgulloso de la Torá y de todo lo que él hacía como judío. Él pudo haber dicho, yo soy el más orgulloso de ser judío de judíos. Lo debe haber dicho muchas veces. Y lo expresó cuando dijo, y todo esto lo he dejado y lo he hecho por basura, aunque antes me gloriaba en eso, todo mi conocimiento, de toda mi práctica, pero hoy lo estimo por pérdida y lo doy por pérdida y lo estimo por basura, todo por alcanzar, dice, para asirme de Cristo Jesús cada vez más. Y por eso llega el entendimiento, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también para el griego, también para los gentiles. Por eso no nos debemos de avergonzar de tener un Dios santo, puro, digno, maravilloso, que hace misericordia, que tiene compasión y misericordia en los moradores de la tierra. Amén, hermanos. Pero este mundo necesita oír de aquellos que conocen a Dios. Este mundo necesita predicadores, necesita hombres y mujeres piadosas de Dios que han oído lo que otros no oyeron en otro tiempo y que han visto lo que otros murieron sin haberlo visto. Sé que no vimos al Señor Jesús cara a cara, pero se nos ha revelado el Señor. Se nos ha revelado a través de su palabra. Amén. Vamos a darle gracias. Terminemos así en oración. Señor, muchísimas gracias